Hola amigos. Este es otro video para el canal, espero que les guste. Víctor Emilio Estrada y el pacto con el demonio. Cuenta la leyenda que Víctor Emilio Estrada, expresidente del Ecuador en 1911, era un hombre de fortuna, acaudalado y de sapiencia, todo un caballero de fina estampa. Las personas de esa época decían que el caballero había hecho un pacto con el diablo, y que cuando muriera él mismo vendría a su tumba a llevárselo. Víctor Emilio Estrada construyó una tumba de cobre para que el demonio no invadiera su descanso. Al morir fue enterrado en su tumba de cobre, una de las más grandes del cementerio de Guayaquil. El demonio quiso llevarse su alma al infierno como habían pactado, pero en vista de que no pudo, lo maldijo y dejó varios demonios de custodios fuera de su tumba, para que lo vigilaran y no lo dejaran descansar en paz. Desde ese día Víctor Emilio Estrada no descansa en paz y todas las noches sale a las 23 horas con su sombrero de copa y su traje de gala por la puerta 1 del famoso cementerio de Guayaquil, a conversar con las personas que se detienen a coger el bus en la parada. Incluso hay taxistas que afirman haber llevado a Estrada hasta la puerta del cementerio. Aquí les dejo algunas imágenes de la tumba. La dama tapada. Se dice que la dama tapada se aparecía en horas cercanas a la medianoche a las personas que frecuentaban callejones pequeños no muy concurridos. Según las historias relatadas por muchas personas acerca de estos acontecimientos, una extraña joven se les aparecía, vistiendo un elegante vestido de la época, con sombrilla, pero algo muy particular en ella era que llevaba su rostro tapado con un velo, el cual no permitía que las víctimas la reconocieran. Al estar cerca de la dama, se dice que despedía a su entorno una fragancia agradable y, por ello, casi todos los que la veían quedaban impactados al verla y estar cerca de ella. Hacía señales para que la siguiesen y, en trance, las víctimas accedían a la causa, pero ella no permitía que se les acercara lo suficiente. Así, los alejaba del centro urbano y en lugares remotos empezaba a detenerse. Posteriormente, cuando las víctimas se le acercaban a descubrirle el rostro, un olor nauseabundo contaminaba el ambiente y, al ver su rostro, apreciaban un cadáver aún en proceso de putrefacción, el cual tenía unos ojos que parecían destellantes bolas de fuego. La mayoría de las víctimas morían, algunos por el susto y otros por la pestilente fragancia que emanaba el espectro al transformarse. Muy pocos sobrevivían y en la cultura popular los llamaban tunantes. Desde aquellos acontecimientos, hay quienes dicen que posteriormente aún transita por los callejones por las noches. Cantuña y su pacto con el diablo. Un indio quiteño llamado Cantuña, cometió la locura de firmar un solemne compromiso para construir una iglesia. Se acababa el plazo y la obra estaba a la mitad. Con el esfuerzo humano, era imposible acabar tan pronto. Él, demasiado fatigado, consumido por la fiebre y el miedo a ser humillado, pensaba: faltan solo 18 horas para terminarse el plazo. Los sueños de dicha se iban abajo ante la realidad terrible. Pronto sería encerrado en la cárcel por incumplimiento de contrato. El orgullo del indio le devoraba. Ya casi anochecía y el pobre indio ansioso recorría a largos pasos la habitación. Creyó distinguir una voz misteriosa que le decía que el Señor había atendido su ruego y de repente de entre las piedras salió un personaje misterioso, envuelto en manto rojo. Su rostro era oscuro, sudoroso, pero una sonrisa se dibujaba en la boca enorme. Calzaba botas retorcidas y también rojas. Cantuña, le dijo, sé cuál es tu dolor. Mañana serás desgraciado y sin honra. Pero yo puedo consolarte en tu aflicción. Antes de que asome el alba, el atrio estará concluido. Tú, en cambio, firmarás hoy este contrato. Soy Luzbel, y quiero tu alma. ¿Aceptas? El indio no pensó dos veces. Acepto. Pero si al amanecer, antes de que se pierda el sonido de la última campana del Ave María, no está concluido el atrio. Si falta una piedra que colocar, una sola, óyelo bien, el contrato será nulo. Hecho. Firma el documento, contestó el demonio. Al día siguiente, cuando empezaba a romper el alba, Cantuña se dirigió presuroso a San Francisco. La obra estaba al concluirse. Millones de diablillos rojos cruzaban, como lenguas de fuego, por el espacio, atareados en la construcción del atrio, que majestuoso se alzaba y la pobre alma del indígena, estaba ya perdida. Una oración, la última llena de fe y penitencia, salió de sus labios. Luzbel, reía.
Al amanecer un pálido color violeta empezó a cubrir el firmamento. El sol se desperezaba tras el monte Iximbia. Lentas, graves y consoladoras sonaron las 4 campanadas que anunciaban la aurora. «Victoria», rugió Luzbel. «Victoria», exclamó el indio. «Falta una piedra». En efecto, un bloque, uno solo, faltaba aún. El alma de Catuña se había salvado, porque en su sapiencia escondió ese bloque dentro de su poncho. Satanás, maldiciendo, se hundió en los infiernos, con sus diablillos. El alma del indio estaba libre, y como recuerdo, el atrio alzábase solemne, frente a las miradas de los creyentes quiteños. Y hasta hoy falta la piedra en la iglesia, cuentan algunos que si llegan a poner un bloque, la iglesia se derrumbará. Mariángula, devuélveme las tripas. La historia cuenta sobre una niña de una edad de 14 años, su madre vendía tripa mishki, es una comida tradicional que son tripas de res y se las pone sobre un brasero con carbón caliente para que vaya cociéndose lentamente, de los cual bota un aroma penetrante. Esto se lo vende en una de las esquinas de la ciudad colonial en Quito. En una ocasión la madre de Mariángula mandó a comprar tripas, pero como esta niña era muy inquieta, se fue a jugar con sus amigos e hizo caso omiso al mandado de su madre, y para colmo se gastó el dinero para la compra de las tripas. La niña, preocupada por lo sucedido, se imaginaba que su madre le iba a pegar. Entre la preocupación de la Mariángula, que caminaba por las calles, pasó por el cementerio, y se le ocurrió la macabra idea de sacarle las tripas de uno de los muertos, que recién lo habían enterrado. Las sacó y las llevó a su mamá para que las vendiera, y en efecto logró su objetivo para no ser castigada. Las tripas se vendieron muy bien, cosa que a todo el que compraba le gustó, y en algunos casos se repitieron. Ya en horas de la noche, en casa donde vivía con su familia, era una casa tradicional de 2 pisos como las que hay en Quito colonial, Mariángula se acordaba de lo que había hecho. Cuando de repente escuchó la puerta que se abrió fuertemente, pero lo trágico es que ella era la única que escuchaba aquellos ruidos y los demás seguían muy dormidos como si no pasaba nada, a pesar de los muchos ruidos que se escuchaba en la casa. Cuando los ruidos eran muy fuertes y se podían escuchar con claridad, puso mucha atención que decían: «Mariángula, dame mis tripas y mi pusún que te robaste de mi santa sepultura». Aquella voz se escuchaba cada vez más cerca de su habitación y Mariángula se iba poniendo muy asustada, ya que se escuchaba los pasos que subían por las escaleras y la voz se hacía más fuerte. «Mariángula, dame mis tripas y mi pusún que me robaste de mi santa sepultura». Ella se ponía, pensaba sobre lo que hizo y cómo que podía hacer para salvarse, y en especial qué es lo que le iban a hacer estos seres. Cuando de repente encontró una navaja o cuchillo y se cortó su estómago. Cuando los seres entraron a la habitación de Mariángula, estaba con sus tripas regadas en la cama, muriéndose lentamente, y estos seres desaparecieron. Por el camino que lleva a Misahuallí, a 6 kilómetros de Puerto Napo, en la comunidad de Latas vivía una familia indígena dedicada a lavar oro en las orillas del río Napo. Un día la madre lavaba ropa de la familia, mientras la hija más pequeña jugaba tranquilamente en la playa. Tan concentrada estaba la señora en su duro trabajo, que no se percató que la niña se acercaba peligrosamente al agua, justo en el lugar donde el río era más profundo. Una súbita corazonada la obligó a levantar su cabeza, pero ya era demasiado tarde. La niña era arrastrada por la fuerte correntada y solo su cabecita aparecía por momentos en las crestas de las agitadas aguas. La mujer, transida de dolor y desesperación, hincando sus rodillas en la arena, implora a gritos: «Yaya Dios. Yaya Dios. Te lo suplico, salva a mi guagua». Y oh sorpresa, la tierna niña retorna en la boca de una inmensa boa de casi 14 metros de largo, que la deposita sana y salva en la mismísima playa. La mujer, abrazando a la niña, llora y sonríe agradecida. Desde aquel día la enorme boa se convirtió en un miembro más de la familia, a tal punto que cuando el matrimonio salía al trabajo cotidiano, el gigantesco reptil se encargaba del cuidado de los niños. Pero un tormentoso día, cuando los padres fueron a la selva en busca de guatusas para la cena, la boa no llegó a vigilar a los niños como solía hacerlo todos los días. Este descuido fue aprovechado por un inmenso y hambriento tigre, que se hizo presente con intenciones malignas. Los muchachos desesperados gritaron a todo pulmón: «Yakumana Marul.
Boa del agua, el gigantesco reptil al oír las voces de los niños salió del río y deslizándose velozmente entró a la casa. Se colocó junto a la puerta, para recibir al tigre que trataba de entrar sigilosamente en el hogar de sus amigos. La lucha que se desató fue a muerte. La boa se enroscó en el cuerpo de Felino, pese a las dentelladas del sanguinario animal. Los anillos constrictores del reptil se cerraron con fuerza, mientras el tigre la mordía justo en la parte de la cabeza. Al final se escuchó un crujido de huesos rotos y ambos animales quedaron muertos en la entrada de la casa. Cuando regresaron los padres de los chicos, recogieron con dolor los restos de su boa amiga y ceremoniosamente la velaron durante 2 días, para luego enterrarla con todos los honores y ritos que se acostumbraban utilizar para con los seres queridos.